Bueno, muy buenas a todos. Es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología. Y el día de hoy vamos a continuar con la parte que prometimos ya ahora aquí en el módulo de microbiología, en la parte de las bacterias gram negativas, que son bastante importantes en todo este tema de lo que corresponde a el conocimiento de las patologías infecciosas. Así que sin más dilación, vamos a empezar hablando, igual como en el video de las gram positivas, sobre qué es una bacteria gram negativa. Entonces, una bacteria gram negativa es una bacteria que, por el contrario de las gram positivas, en la extinción de gram no adquieren ese coloramiento, ese azuloso, bien oscuro o morado, sino que quiere una tinción más rojiza, incluso hasta algo rosada, y es algo pálida esa tinción. Poseen esta característica debido a que no tienen una capa gruesa de peptidoglicano, lo cual no les permite absorber y adquirir esa tinción morada intensa en la tinción de Gram. Por el contrario, entonces, estas tienen otros factores que son muy importantes, como puede ser una membrana externa, donde pueden ser lipopolisacáridos, lipoligosacáridos y múltiples otros elementos que le ayudan a su virulencia. ¿Cuáles van a ser las bacterias que vamos a tratar o los grupos de bacterias? Pues bueno, vamos a ver las Neisseria, Moraxeras, Enterobacterias, Shigella, Salmonella, Yersinia y finalmente Pseudomonas. Como ya les dije, le iba a traer siempre este pequeño gráfico esquema donde podrán ver lo que son las diversas bacterias que vamos a tratar en un modo de resumen, con diversas formas rápidas de reconocer alguna que otra. Dentro de este gran grupo de las gram negativas, estas bacterias gram negativas, vamos a tener las que se disponen en una forma de diplococo, que es nada más ni nada menos que dos cocos juntos. Estas van a ser aerobias y entonces aquí vamos a encontrar que van a verse determinados dos grupos, los que tienen maltosa ácida y los que no tienen maltosa ácida. Los que tienen maltosa ácida pues son Neisseria meningitidis. Pero si estamos hablando de que no tiene maltosa ácida, pues estamos hablando de Neisseria gonorrhoeae y Moraxella. Ahora, vamos a hablar de los que son cocobacilos, que son la combinación, lo que viene siendo una morfología similar a un coco, pero que es un poco más alargado. Por eso sale el nombre de cocobacilo. Ahí vamos a tener Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Pasteurella, Brucella, Francisella, tularensis y Acinetobacter baumannii. De esas no vamos a hablar el día de hoy realmente, pero es importante mencionarlas. En el caso de las que son de morfología tipo bacilo, entonces aquí vamos a ver las que son fermentadores de lactosa y no fermentadores de lactosa. Las que no fermentan lactosa, entonces vamos a evaluar en base a si tienen oxidasa o si no tienen oxidasa. Si tienen oxidasa, estamos hablando de pseudomonas. Si no tienen oxidasa, entonces vamos a evaluar si producen sulfuro de hidrógeno. Si producen sulfuro de hidrógeno, estamos hablando de una salmonella. Si no producen sulfuro de hidrógeno, entonces estamos hablando de una Shigella o una Yersinia. En el caso de las que fermentan lactosa, entonces vamos a ver dos categorías, las que la fermentan rápido y las que fermentan lento. Las que la fermentan rápido estamos hablando de coli, Klebsiella o Enterobacteria. Y si las fermentan lento, pues estamos hablando de Critobacter y Serratia. Ahora, vamos a ver las que tienen una morfología algo curviada. Estas son oxidasa positiva, pero van a tener diversas características en diversas partes. Por ejemplo, si crece a temperaturas bastante altas, como 42 grados Celsius, estaríamos hablando entonces de Campylobacter jejuni. Si por otro lado estamos hablando que crecen en un medio alcalino, pues estamos hablando de Vibrio cholerae. Si produce ureasa, entonces estaríamos hablando de Helicobacter pylori. Así que nada, sin más dilación vamos a empezar. Hablando sobre lo que es Neisseria. Neisseria entonces viene siendo la primera bacteria que vamos a ver, que vienen dos especies patógenas. Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. Vamos a ver que tienen otras especies que no son patógenas, como la Neisseria mucosa, Cinerea, elongata, fabescens y subflava. Pero para nuestros fines solamente vamos a centrarnos en gonorrea y meningitidis, que son las que son potencialmente patógenas. Ya las otras tendrán otras funciones. En el caso de estos diplococos, pues tienen una disposición similar a un grano de café, al tener esa disposición de dos coquitos. Son aerobios, inmóviles, oxidasa positivos y poseen entre sus factores de virulencia pilis.
permiten adherirse a las células a las cuales van a infectar y donde van a colonizarse, ¿verdad? Esta va entonces ahora hablando de lo que es la Neisseria meningitidis. Esta es la fuente etiológica de la meningitis. Esta puede generar, bueno, es enfermedad meningocócica y es una de las infecciones más temidas porque esta puede tener diversas complicaciones que pueden comprometer la vida. Entre los factores de virulencia de esta, vamos a ver que tiene cápsula, como se mencionó, bueno, eso no se mencionó, sí se mencionó lo de los pilis. Tiene lipooligosacáridos, que a diferencia de unos lipopolisacáridos, que son los LPS, que los mencionamos en el módulo de fisiopatología, que mencionamos que pueden ser unos potentes agentes pirógenos, que son de esos patrones moleculares asociados a patógenos, que permiten el empezar esa respuesta inmune contra ellos. Pero ¿qué pasa? Los lipooligosacáridos es como si tuviéramos eso, pero por dos. O sea, es como algo similar a lo que mencionábamos de los superantígenos, que son componentes que pueden generar una respuesta inmune exagerada. Y entonces eso puede ser problemático porque podríamos tener problemas autoinmunes a raíz de eso. Tienen proteasa IgA, que su nombre indica lo que hace bastante bien, va a lisar a la inmunoglobulina A, y tiene proteínas de membrana externa que ayudan a su virulencia. Vamos a ver que existen individuos que son portadores de esta bacteria debido a que ya han tenido respuestas inmunitarias previas que los protegen contra esto, pero que la aportan. Entonces son potenciales motores para infectar a otras personas. En lo que se refiere a distribución geográfica, ya la parte epidemiológica de las infecciones por esta bacteria, vamos a ver que es una bacteria endémica a nivel mundial. Y lo que son los grupos A, B y C son los responsables del 80-90% de los casos. Incluso hay un dato curioso que quise traerles, que en África hay una zona muy específica, que en la África subsahariana, que se conoce como cinturón africano de meningitis, porque es muy común en esta zona. Es importante saber que, por ejemplo, cuando un individuo no inmune adquiere esta bacteria por vía respiratoria, el meningococo se va a adherir de modo selectivo al epitelio columnar no ciliado por medio de esos pilis que les mencioné, que por ende son importantes para su virulencia, que si carecieran de estos, pues no tendrían cómo adherirse a esto y no podrían ser patógenos incluso. La enfermedad se va a manifestar más fácil a ver deficiencias a nivel inmunológico. Ahora en esta parte, mencionando lo que es la meningococcemia sin meningitis, esto es una afectación muy importante porque es una enfermedad causada por ese meningococo y básicamente es una infección a nivel sistémico, sin afectar directamente a las meninges. Esto se va a caracterizar por lo que es una septicemia, coagulación intravascular diseminada y shock. Aunque la meningitis es la presentación más común y realmente aproximadamente 1 de cada 5 personas van a desarrollar esta condición, es importante que la sepan porque es, pues bueno, una forma distinta en la cual se puede ver que no se afectan esas meninges. En su forma fulminante, cabe destacar que puede provocar púrpura fulminante y hemorragia suprarrenal. Esto se le conoce como síndrome de Waterhouse-Friderichsen y la mortalidad puede variar entre lo que es un 5% a 20%, dependiendo de la rapidez y el diagnóstico de dicho tratamiento. Por eso es importante conocer esta partecita. Así que nada, continuando con lo que corresponde a la meningitis, pues vamos a ver la meningitis purulenta aguda con o sin meningococcemia. Es la multiplicación de esa bacteria en el espacio subaracnoideo y el líquido cefalorraquídeo, y esto va a inducir una respuesta inflamatoria que puede causar edema y protección craneal, responsables de a su vez la sintomatología meningia de esa meningitis. Entonces, vamos a ver que un dato muy curioso a nivel epidemiológico y de tratamiento es que una persona que no reciba tratamiento y que tenga esa infección, pues bueno, puede tener un 100% de la mortalidad. Pero fíjense lo drástico que es que cuando recibe atención, pues esa mortalidad se reduce incluso un 10%. O sea que es bastante bueno y hasta cierto punto es controlable. El tratamiento de elección, cefalosporinas y dexametasona. Es importante saber el tratamiento que se le va a dar a los pacientes, si es un aislamiento de tipo gotas, si ustedes pensarán que es un aislamiento de tipo gotas, aunque quizás muchos no puedan conocerlo por ese nombre, realmente muchos sí lo han experimentado y no hay que ver tan atrás, solamente hay que pensar en el COVID-19, que en el COVID-19 pues se tenía un tipo de aislamiento similar a este, que es un aislamiento en el cual se basa que la transmisión de la patología específica por la cual se va a aislar a la persona
Se propaga a través de gotas respiratorias grandes, que son de aproximadamente, se catalogan de más de 5 micrómetros para tener ese tipo de aislamientos. ¿Qué basta utilizar para esto? Evitar distancias cortas, es decir, no menos de 2 metros, como en el COVID-19, debido a que pueden pues, entrar en contacto con estas partículas grandes. Entonces, por eso, básicamente se basa en este tipo de aislamientos. Ahora vamos a hablar de Neisseria gonorrhoeae, la que no produce esa maltosa ácida. La meningitis sí la produce, esta no. Entonces, y disculpen la música que se escucha de fondo, esta tiene pilis igual, factores importantes de su virulencia, los lipoligosacáridos que van a estimular esa respuesta exagerada a nivel inmunológico, proteínas ADH, proteínas de membrana externa también, que van a colaborar en esto. A diferencia de la meningitis, esta no posee cápsula, importante saber eso. A su vez, es importante saber que la Neisseria gonorrhoeae es una infección exclusivamente de humanos y es más frecuente en mujeres portadoras. Los pilis, bueno, aquí se ve básicamente lo mismo que había explicado en la otra, más o menos lo mismo, simplemente que agregué se puede tener por vía sexual o perinatal. Importante saber que este va a ser el factor que su nombre lo dice, pero factor etiológico de la gonorrea. Y bueno, ¿cómo va a generar esa enfermedad? Pues bueno, tras adherirse a mucosa mediada por esos pilis, esta puede penetrar a las células y va entonces a multiplicarse y demás. Y entonces va a afectar al epitelio columnar transicional. Y en el espacio subepitelial, los lipoligosacáridos van a estimular esa respuesta inflamatoria y van a dar lugar a la liberación de múltiples sustancias quimotácticas y demás, que es lo que va a generar todos esos malestares de esa enfermedad. En el caso de las infecciones, pues bueno, vamos a clasificarlas en diversas zonas que pueden infectarse. Ya viendo la parte urogenital, que es la más afectada, se va a ver que se puede tener uretritis, disuria, abscesos, fístulas y estenosis uretral. Eso es en el varón. En el caso de la mujer, puede provocar endocervicitis, leucorrea, disuria, prurito, dolor abdominal y hemorragias intermenstruales. En el caso de las infecciones extragenitales, pues puede generar anorrectitis, faringitis, infección sistémica, conjuntivitis purulenta neonatal, incluso. Bueno, y ahí está. ¿Qué es importante saber de Neisseria gonorrhoeae y múltiples enfermedades que son de carácter de transmisión sexual, que son tratables, como por ejemplo clamidia trachomatis? Es que la pareja va a tener que recibir ambos el tratamiento adecuado, no solamente uno, sino que la pareja es que recibe el tratamiento y se les recomienda no tener relaciones sexuales durante el tiempo del tratamiento. Ahora hablando sobre el género de Moraxella, vamos a ver Moraxella cataralis. Esta va a ser un diplococo gran negativo, oxidasa positivo, de carácter aerobio estricto. Ahí caemos en lo que nos mencionaba en el video de gran positivas, que vamos a ver bacterias que, aunque la gran mayoría poseen las características facultativas, vamos a ver algunas que sí tienen características estrictas, como esta, que es un aerobio estricto. Es inmóvil y no produce ácidos a partir de azúcares. Esta va a adherirse a la mucosa faríngea, gracias a sus pilis, que vamos a ver lo que se menciona mucho. Pues esos lipoligosacáridos, cápsula, pertenece a la flora normal tracto respiratorio superior, pero ¿qué pasa? Como pertenece a esa flora normal, pues puede caracterizarse como un microorganismo oportunista y entonces va a estar más presente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Y estas bacterias tienen la característica que producen beta-lactamasas, es decir, que degradan beta-lactámicos. ¿Cómo sería el tratamiento en ese caso? Pues bueno, cefalosporina de segunda generación y de tercera generación e inhibidores de las mismas beta-lactamasas combinado con beta-lactámicos. Ahora hablando de los que son las enterobacterias, aquí sí vamos a hacer mucha... vamos a tratar de frenarlo mucho, porque especialmente en E. coli, porque básicamente es de las bacterias como que más me gustaría enfocarme, porque tiene muchas cepas muy características. Entonces vamos a tratar de frenarnos un poco en esa, ¿verdad? Más que en todas esas que vemos aquí en esta lista, que no les quite importancia en
en lo que corresponde al tema, ¿verdad? Pero en lo que corresponde a lo que quiero que entiendan para esta clase, pues bueno, me basta con que sepan bastante bien la parte de lo de la bacteria de E. coli. Así que vamos a hablar de E. coli. Lo digo porque aquí se hace esa pequeña aclaración aquí al inicio, porque aunque las demás bacterias, ¿verdad? Que creo que de hecho no ni siquiera la mencionamos, sí, me parece que no la llegamos a mencionar, pero en su debido video más adelante le podremos hacer más hincapié en esta, pero verán que nos centramos más bien en E. coli. Por eso es importante que sepa que todas esas son enterobacterias. Entonces nada, hablando de lo que es E. coli, y discúlpenme esa pequeña pausa, ¿verdad? Pero que no quería que ustedes tuvieran como que esa duda. Vamos a ver que esta va a ser la principal causa de infecciones oportunistas. Cabe destacar que se llaman enterobacterias porque, ¿qué creen? Pertenecen a la microbiota intestinal. Entonces, posee esta característica, pues, pertenece a la microbiota intestinal humano, y algunas cepas de coli son las que producen capacidad patogénica primaria, que básicamente eso es lo que indica que personas que estaban sanas pueden verse afectados perfectamente por esto. ¿Qué característica tiene esta? Pues su origen está en el colon, puede generar infecciones urinarias, por ende es un urotopatógeno, posee PILIS-P, que lo que le permite es básicamente esa adhesión a esas células diana por las cuales van a infectar. Los serotipos más comunes son el O2 y el O6. Produce cistitis, polaquiura, tenesmo y pielonefritis. Y aquí vemos todas las cepas de coli, que es importante conocer cada una de ellas, la sintomatología y qué produce. ¿Y por qué es importante? Porque incluso dentro de estas hay una a la cual no se trata con antibióticos porque podría empeorar el asunto. Así que vamos a ver. En primer lugar tenemos el E. coli, característica de enteropatógeno. El E. coli enteropatógeno produce la diarrea infantil, no produce enterotoxinas, tiene piliformadores de haces y produce un borramiento de lo que son las microvellosidades. Pero ¿cómo es que produce ese borramiento de microvellosidades? Es la parte más característica de esta cepa. Esto lo hace mediante adhesión a lo que son células epiteliales, mediante la proteína BFPA. Esto forma un pilus de agregación, básicamente. Esa es la parte de adhesión de esta bacteria. Luego actúa mediante un sistema de secreción de tipo 3, que los sistemas de secreción de tipo 3 no son más que, de forma metafórica, podríamos verlo como una inyección microscópica o inyección molecular que hace la bacteria. Y lo que hace ella es inyectar proteínas efectoras a esas células a las cuales se adhirió para ejercer su función. En el caso de esta, pues bueno, va a inyectar proteínas como SPF, SPG y TIR. Y va a ser específicamente la proteína TIR la que se va a insertar en la membrana de la célula epitelial y va a actuar como un receptor para la adesina intimina. Esto va a reforzar mucho más la unión de la bacteria junto con esa célula y entonces esto, en resumidas cuentas, va a provocar un reorganizamiento de la actina, provocando una destrucción de las microvellosidades y provoca ese borramiento de microvellosidades. ¿Y qué pasa si perdemos borramiento de microvellosidades? Disminuye la absorción intestinal. Y si se recuerda el módulo gastrointestinal, esas microvellosidades gastrointestinales son muy importantes porque si no tuviéramos esas microvellosidades no podemos absorber los alimentos. Entonces, ¿qué creen que ocurriría? No se absorberían, ocurriría esa diarrea. Entonces provoca vómitos y diarrea, pero esta característica de diarrea es importante porque es diarrea sin sangre y produce fiebre. Ahora, hablando de la enteroagregante, esa cepa de coli enteroagregante, esta se adhiere a las células EP2, tiene fibras agregantes, provoca hiperproducción de moco, tiene toxinas y citotoxinas, provoca inflamación de la mucosa, puede provocar diarrea con o sin sangre, dolor abdominal y fiebre. De esta no voy a agregar gran cosa. Pero entonces, de esta sí voy a agregar bastante porque esa es la enteromorrágica, esa que no mencionaba que no se trata con antibióticos. Y es debido a que produce la verotoxina, toxina tipo Shiga. Este va a ser el principal factor de virulencia de esta cepa de E. coli. Tiene ese nombre porque el accionar es, para no decir que es prácticamente igual a la toxina que produce la Shigella, toxina Shiga. ¿Y cómo funciona? Pues bueno, entra a la célula, estas toxinas se unen a los receptores GB3 en células endoteliales, especialmente riñones y sistema nervioso central. Y entonces lo que hace es que va a actuar sobre la unidad 28S de la ARN ribosomal y bloquea la traducción y causa apoptosis celular, básicamente. Por eso es que es muy importante esto.
Entonces, ¿qué pasa? Puede provocar disrupción del endotelio y eso puede llevar a una complicación aún mayor que síndrome hemolítico urémico. Suele ocurrir cuando hay una sobreproducción de esa toxina Shiga. Entonces, ahí acabamos. Esa toxina se encuentra ¿dónde? En el interior de esa bacteria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se trata con antibióticos? Porque si ya se encuentra dentro de esa célula, si tratáramos con antibióticos, esa bacteria explotara, se destruyera, se estaría liberando al medio bastante toxina tipo Shiga. Entonces hace que el paciente sea mucho más susceptible a desarrollar el síndrome hemolítico urémico, que es una emergencia. Luego tenemos ya lo que es el tipo de cepa de Escherichia coli enteroinvasivo, que produce esos genes plásmidos invasivos o virulentos, que como lo indica permite la invasión a endotelio entérico, intestinal. Produce lesiones que son de tipo ulceradas en el colon, una diarrea febril y disentería. Y hace que hayan presentes leucocitos senescentes. ¿Cómo se puede tratar todo esto? Al menos la que se dice que no se deben tratar con antibióticos. Pues bueno, se pueden ser sensibles a penicilinas asociadas a inhibidores de beta-lactamases, cefalosporinas, carbapenémicos, aminoglucósidos, quinolonas y sulfanamidas. Ahora vamos a hablar de la Shigella. La Shigella puede provocar lo que es la disentería basilar o shigelosis. El único reservorio de esta bacteria es en el hombre y en algunos primates y existen 4 serotipos. Tenemos la Shigella dysenteriae, la Shigella flexneri y Shigella boydii y Shigella sonnei. Son metabólicamente poco activas, no fermentan lactosa, no producen gas por fermentación de glucosa, no producen sulfuro de hidrógeno y son inmóviles. Esta bacteria va a tener una característica muy importante, que son bastante capaces de generar enfermedad. De hecho, su dosis infecciosa es de unas 100 células viables para producir la enfermedad. Vamos a ver que estas bacterias invaden las células hemi de la mucosa del hilio terminal específicamente y el colon. Y raramente atraviesan la pared intestinal, por ende es baja la probabilidad de que se provoque bacteria hemi. Entonces vamos a hablar precisamente de la bacteria Shigella dysenteriae. La Shigella dysenteriae pues va a producir la toxina Shiga. Esa tiene una alta capacidad de ser fagocitada por células diana e induce la apoptosis. Esta va a presentarse en dos formas. La Shigella dysenteriae produce la forma de disentería más grave y entonces la forma más leve de la enfermedad es por la Shigella sonnei. La shigellosis va a ser una enfermedad que solamente afecta a humanos. El microorganismo que se transmite de persona a persona, entonces, por estas características. Entonces, ¿cómo vamos a ver una persona que se infecta por Shigella dysenteriae? Precisamente personas que se encuentran en aislamiento, como en cárceles, personas que se encuentran bien pegados todo el tiempo. Cosas de ese estilo. En momentos, por ejemplo, de hacinamiento por X condición, por ejemplo, durante el COVID-19, cosas de ese estilo. Donde tienen que contarse bien junto a todas las personas. Pero precisamente cosas bien de una forma muy específica, de que deben estar muy amontonadas las personas una con otra. Por eso realmente ese aislamiento del COVID no lo vería tan bien, o depende de las condiciones del promedio de la familia y demás. Pero suele ser por transmisión fecal oral, básicamente más ligera. Vamos a encontrar que hay formas benignas en la base del tratamiento en estas ha de ser reposición de líquidos y electrolitos por la diarrea. Y ya en los casos graves, pues el antibiótico de elección es la fluoroquinolona en adultos y la cefalosporina de tercera generación en niños. Ahora vamos a hablar de lo que es la salmonela. La salmonela produce enterocolitis, fiebre entérica, septicemia con abscesos metastásicos. En esta podemos ver la salmonela entérica, que ahí pertenece a la mayoría de los serotipos, y la salmonela bengori. Los serotipos que son para la salmonela, según el síndrome que producen, se dividen en tifoideos y no tifoideos. Y ahí es que vamos con la parte de lo que son las fiebres tifoideas y fiebres no tifoideas. Sí, para eso podríamos hacer un solo video hablando de eso, pero quise traerles una breve explicación de lo que una fiebre tifoidea es. Que una fiebre tifoidea no es nada más que una infección sistémica que lo causa precisamente esa especie de salmonella typhi específicamente. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas principales de esto? Una fiebre alta y persistente, dolor abdominal y malestar digestivo, diarrea o estreñimiento, son patrones anómalos que puede tenerse a nivel gastrointestinal, cefalea y debilidad general y hepatoesplenomegalia. Básicamente, en palabras llanas, agrandamiento del hígado y el bazo.
¿Qué más podría mencionarles de eso? Pues bueno, vamos a tener los organismos no tifoideos, que es una salmonella paratyphi, que provoca la fiebre paratifoidea, que tiene características similares a la tifoidea, pero con las características de que la paratyphi, esa fiebre paratifoidea, es menos grave y se genera de una forma más rápida. La otra toma más tiempo. Y bueno, eso es lo mismo que se mencionaba aquí, fiebre tifo-paratífica. Ahí se engloban las dos, la tifoidea y la paratifoidea. En cuanto a las salmonelas tifoideas, ahí vamos a ver que la gente sabe causar de la fiebre tifoidea, como ya dije, frecuente en países en vías de desarrollo. La salmonella paratyphi, A, B y C, van a causar las fiebres paratíficas. Son idénticas la en patogenia y cuadro clínico, aunque más benigno, son menos frecuentes en nuestro entorno, este tipo de salmonelas. En la fiebre tifoidea vamos a ver que la infección del intestino delgado sin lesiones, multiplicación en placas de Peyer específicamente, una bacteriemia grave y mantenida, diseminación al hígado, vaso, médula ósea y vesícula, y es eliminada por heces. El tratamiento, cefalosporinas de tercera generación y acitromicina. Ahora, en el caso de la salmonella no tifoidea, esta llega al intestino delgado por vía oral por alimentos contaminados y su dosis efectiva para generar enfermedades de 10 a la 5 o de 10 a la 6, aunque algunos pueden generar una infección de 10 a la 3. Van a colonizar el epitelio y su epitelio intestino delgado y grueso y pueden provocar gastroenteritis. ¿Qué va a pasar? Los casos más complicados de esta pues pueden producir diversos problemas. Creo que más adelante, bueno, no lo menciona, pero puede mencionar múltiples de los problemas que ya mencionamos, pero la gran mayoría de esos casos que no son complicados, pues la curación suele ser pues, espontánea, de 3 a 15 días. Y suelen ser, o sea, no suelen ser bastante común que muchas personas se puedan infectar por estas especies de bacterias, estas salmonelas, y ser infecciones poco sintomáticas y que se resuelvan hacia un diagnóstico etiológico como tal. Un dato epidemiológico importante es que la salmonela es el principal motor etiológico para la aparición de diarrea en todo el mundo. Y de hecho, ocasiona que 94 millones de casos de gastroenteritis a nivel mundial cada año y 115.000 muertes también cada año. ¿Cuál es el modo más habitual de infección por esta? Un mal manejo de productos de origen ganadero, como son huevos y las carnes. Los huevos al pasar por el oviducto y la carne de aves, cerdos o bovinos puede contaminarse a partir del tubo digestivo durante su sacrificio en el matadero. Ahora vamos a hablar de la especie de Yersinia. Esta vamos a ver que tendremos a Yersinia enterocolítica, la pseudotuberculosis y la pestis. Aquí podemos ver que van a ser poco sacrolíticas, no producen gases, no descarboxilan la lisina, tienen una ureasa muy activa, a excepción de la Yersinia pestis. Son móviles, son agentes etiológicos de la peste, Yersinia pestis, y resisten a la fagocitosis. Vamos a hablar de la Yersinia pseudolítica y enterolítica. Hablando de estas dos específicamente, pues bueno, vamos a ver que estas afectan a lo que son el líneo terminal, esas placas de Peyer y ganglios mesentéricos. Se inicia una dosis bastante alta de bacterias, de 10 a la 9, para poder ocasionar la infección como tal. En pseudotuberculosis se han identificado 6 serotipos y 4 subtipos de este serotipo 1, presenta el 80% de los casos en humanos. Y bueno, produce todos esos síntomas que vemos, signos y síntomas que vemos aquí: diarrea, dolor abdominal, fiebre, adenitis mesentérica, adenomegalias y enteritis. Esta es importante que va a tener una actividad superantigénica. ¿Y qué es lo importante de que tenga una actividad superantigénica? Un patógeno como tal que tenga una actividad superantigénica lo que va a ocasionar es una superactivación del sistema inmune, lo cual puede generar pérdida de la tolerancia y puede generar afectaciones a tejidos propios, como la artritis reactiva, que se caracteriza por afectaciones a nivel ocular, a nivel urinario y a nivel articular, obviamente, como indica el nombre de artritis. Entonces es muy importante. Artritis reactiva y síndrome Reiter es lo mismo, cabe destacar. La Yersinia enterocolítica, vamos a ver que va a tener su reservorio en el cerdo y va a infectar al hombre pues por medio de los alimentos de estos mismos animales. Pero es más común en países fríos que en países cálidos. Ya la Yersinia pseudotuberculosis, que creo que aquí hubo un pequeño fallo a escribir, que ahí hubo una Y, fue fallo mío, fue sin querer que puse esa T. Vamos a ver que la Yersinia pseudotuberculosis va a tener un reservorio en lo que son los roedores e infecta al hombre infrecuentemente.
Pero, ¿dónde se registra la mayor cantidad de casos? En Europa y en Japón. Se han registrado la mayor cantidad de casos de esto. Ahora, hablando de Yersinia pestis, que fue el agente etiológico de la peste, esa gran enfermedad que azotó a la humanidad. El agente etiológico de esa es de tipo zoonótico y pues bueno, se afecta a los humanos de forma accidental. El vector es una pulga que esté infectada con la bacteria. Esta bacteria migra a ganglios linfáticos regionales, puede provocar bacteriemia, posee una cápsula proteica que fomenta su virulencia, el antígeno de envoltura F1 y a su vez también produce una endotoxina, posee los antígenos VW y la toxina murina. Importante saber que dentro de estas pestes que se pueden formar, la peste bubónica va a ser la más común. ¿Y qué viene siendo esa peste bubónica? Pues bueno, va a ser diversas adenopatías satélites, o sea, va a provocar diversas adenopatías satélites hipertróficas que son muy dolorosas. Va a afectar el estado general, fiebre, cefalea, diarrea. Va a haber coagulación intravascular diseminada, shock séptico y sin tratamiento puede tener una mortalidad de incluso un 70%. Luego se tiene las afectaciones a nivel de respiratorio, que puede ser la peste neumónica. Esa aparece como metástasis hematógena de la misma bubónica, o sea que puede surgir a raíz de una peste bubónica. Y normalmente tiene una alta tasa de mortalidad cuando eso ocurre, incluso del 90%, pero esto es en pacientes no tratados. Ahora, luego de esta, vemos lo que es la peste septicémica, que se diferencia de las demás porque esta no forma bubones. Y entonces aquí vamos a ver una fiebre, una postración, fenómenos trombóticos, fenómenos hemorrágicos, gangrenas en zonas acras y como ya dije eso, que no se forman bubones en esto. Ahora vamos a hablar de las pseudomonas, que este va a ser el último tópico de esta clase. Son bacilos de carácter gram negativo, pueden tener una envoltura de polisacárido, son móviles, poseen fimbrias o pilis sexuales y generan colonas de tres características, pueden ser rugosas, lisas o mucoides. Poseen pigmentos fluorescentes y difusibles como lo que son la pioverdina, fluoresceína y piocianina. Y eso de fluoresceína, cabe destacar que me recordó mencionar algo aquí de E. coli, que no les puse imágenes, pero algo importantísimo de E. coli es que E. coli tiene algo muy característico, que es que en cultivos de azul de metileno, eosina y azul de metileno, produce unas colonias de color verde metálico, bien características de Escherichia coli. Y eso es algo que no se me podía pasar mencionarles. De hecho, sin eso no podría haber pasado por Escherichia coli. Así que ahí me disculpo. Es muy importante eso. Pues bueno, continuando aquí, vamos a ver que estas van a producir colonias de color verde o azul a medio pH neutro, un olor dulzón en esos cultivos, de hecho van a tener, eso se debe a que producen 2-aminocetofenona, son resistentes a desinfectantes y se destruyen por ebullición y son sensibles a los fenoles, sales de plata, glutaraldehído y ácidos como el acético. ¿Cuáles van a ser esos factores de virulencia que poseen? Tienen adhesinas, endotoxinas, citotoxinas, hemolicinas, exotoxina A, elastasas, exoenzima S y son sideróforos. Poseen expolisacárido mucoide y proteínas de shock térmico y percepción del quórum. Y esa parte de expolisacárido mucoide y el percepción quórum, quiero hacer una breve explicación de eso, que básicamente eso es lo que pues, el expolisacárido mucoide es nada más y nada menos que las pseudomonas aeriginosas tienen la capacidad de producir lo que es alginato. Y el alginato, lo que es un expolisacárido, y eso le confirma una apariencia mucoide. ¿Qué pasa? Este alginato forma una capa protectora que va a ayudar a la bacteria a poder a poder resistir lo que es la acción de diversos antibióticos. Es como una barrera protectora. Y especialmente es relevante en infecciones crónicas, como lo que puede ocurrir en las pacientes con fibrosis quística, donde la bacteria puede persistir en los pulmones formando diversas biopelículas que puede empeorar mucho más la cosa. En el caso de la percepción del quórum, esto puede ser un sistema de comunicación bacteriana que se basa en la producción y detección de autoinductores, básicamente moléculas señal. Eso le va a permitir a la pseudomona de coordinar la expresión de genes de virulencia, resistencia a antibióticos y la formación de biopelículas. Básicamente, orquestar su infección, básicamente. Y va a regular la producción de
toxinas, como lo puede siendo la pioclanina y la elastasa, que ya se las mencioné aquí al lado. Es importante mencionar que la Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo ubicuo que coloniza principalmente zonas húmedas como el periné, axila y oído. Dependiendo de la zona de infección, pues puede tener una sintomatología distinta y vamos a verla en diversos campos, como por ejemplo una infección respiratoria. Esta va a ser muy común en infecciones nosocomiales, pacientes hospitalizados graves, politraumatizados, con procesos pulmonares crónicos o con fallo cardíaco congestivo. ¿Qué podemos ver aquí? Una necrosis alveolar, invasión vascular, bacteriemia y va a ser el patógeno más importante en la infección broncopulmonar de la fibrosis quística. En la infección urinaria, esto también es muy común a nivel nosocomial, va a producir infecciones ascendentes que puede incluso llegar a una polionefritis. Vamos a ver que puede provocar bacteriemia. Va a ser similar a las demás infecciones por otros patógenos en vías urinarias también. O sea que por eso es también importante saber que va a parecerse mucho a otras enfermedades patógenas. Por eso es importante el cultivo y demás para poder identificar la bacteria como tal. En la infección osteoarticular vamos a ver que puede ocurrir una diseminación hematogénea, una propagación por continuidad hacia otros tejidos articulares y para tratar este tipo de infección se debe administrar dosis de bactericidas, ya que va a estar en estas articulaciones, para así poder mantener lo que viene siendo altas concentraciones de esos bactericidas a nivel del sangre y hueso durante el periodo prolongados para que pueda actuar sobre estas bacterias. Las infecciones de Pseudomonas aeruginosa en la parte ocular va a ser las causas más frecuentes de lo que es la queratitis bacteriana y en menor grado de la endoftalmitis, blefaroconjuntivitis, oftalmia neotarum, abscesos esclerales y celulitis orbital. Dada la escasa vascularización, entonces, y eso o sea, ¿por qué eso es importante? Porque todas esas afectaciones son, esas afectaciones a nivel ocular van dadas a que, por ejemplo, la respuesta inmunitaria en estas zonas van a estar muy complicadas a darse. Y tiene lógica. Fíjense que en estas zonas, a pesar que hay irrigación sanguínea, ¿cierto? Pero es más pobre que en otros tejidos. Eso lleva a que zonas como lo que es la córnea, el vitrio y acuoso, los humores vitrio y acuoso, perdón, vayan a estar más vulnerables a infecciones por cualquier patógeno. Por ejemplo. Porque las células de la inmunidad van a tener dificultad para migrar en grandes cantidades a estas zonas. Entonces las pseudomonas como que tú le estás dando un campo libre para que puedan tirar sus enzimas, reproducirse y provocar todo lo que quieran crear. Como por ejemplo la queratitis, que va a ser una de las afectaciones que incluso puede provocar pérdida de la visión de forma permanente para una persona. Luego vamos a tener infección a nivel óptico, 1 o 2% de personas sanas. Esta bacteria, la Pseudomonas aeruginosa, va a formar parte de la microbiota comensal como tal del conducto auditivo externo y entonces produce el 50-70% de la otitis externa venales. Esta otitis maligna va a ser invasiva y se produce en pacientes diabéticos mayores, pacientes con afectaciones básicamente. Ahora hablando de lo que viene siendo la parte de las infecciones cutáneas que pueden darse por esta bacteria, esta puede provocar exantemas maculopapulosos, vesicopapulosos en piscinas también, va a tener un difícil tratamiento y una elevada mortalidad en pacientes con quemaduras, porque vamos a darle mayor probabilidad de que pueda incluso provocar una bacteriemia. Y se puede provocar un ectima gangrenoso, que son diversas zonas, lesiones a nivel cutáneo, que van a estar necrosadas, van a tener un halo inflamatorio y en el centro van a estar necrosadas. Luego podemos tener Pseudomonas aeruginosa en lo que es procesos de endocarditis, que cabe destacar que son en el caso de bacterias gram negativas, bacilos gram negativos para ser más específicos, son el 50% o sea, de las causas de endocarditis son el 50% dado por bacilos gram negativos. Y vamos, al igual que otras bacterias como las que mencionamos en videos pasados, como Staphylococcus aureus y Streptococcus viridans, esto se debe a que la misma bacteria posee un cierto trofismo o afinidad por lo que es el propio endocardio. Entonces, por eso es pro común verla en esa endocarditis. Pero, ¿qué pasa? En los videos pasados mencionábamos que era específicamente las bacterias que habíamos mencionado, Streptococcus viridans específicamente, tenían más trofismo por lo que era la válvula mitral. Esta es más trofismo por la válvula tricuspidia. Recordar eso. La Pseudomonas aeruginosa es más bien por la válvula tricuspidia que tiene ese trofismo. Luego vamos a ver, ya creo que esta es de las, no es de las últimas, pero pensaba que era de las últimas, que la Pseudomonas puede también afectar a nivel meningio.
Es poco frecuente, pero tiene mucha importancia porque puede aparecer lo que son intervenciones intervenciones de neurocirugía. Entonces puede provocar esa infección por estas vías. También se puede tener una infección a nivel gastrointestinal. Eso puede generar una bacteriemia bastante fácil, dado que tenemos una superficie de absorción inmensa en esas zonas. Y puede ser peligroso en pacientes con cáncer que están recibiendo tratamiento hospitalario. ¿Cuáles son los tratamientos que suelen darse para estas bacterias? Pues bueno, se puede aplicar carboxipenicilinas, cefalosporinas de tercera generación. De este caso solamente sería la ceftazidina. De cuarta generación la cefipina, monobactam se puede dar y carbapenémicos. Pues nada, esto fue todo por la clase de hoy de bacterias gram negativas. En la próxima clase nos vemos con micobacterias y otras bacterias más. Así que nada, eso fue todo por la clase de hoy y nos vemos en la próxima entrega.